Ya, acá estamos. Buen día, Rafael. ¡Excelente, pues Milleray! ¡Súper, súper, súper! Desde Caldera, transmitiendo para Copiapó, Chile y el mundo. Súper bien, gracias. Sí. Buenos días, Antonia. Sí, desde Caldera, claro. Estoy en Caldera. Aquí la playa está al lado mío. Buenos días, Javiera. Joaquín. Sí, esta semana, porque como durante la semana no hay clases presenciales. Buenos días, Rafael. Sí, súper. Hay que poder salir a correr por la playita, está súper rico. Tengo algunas informaciones. Muchas gracias, Miguel. Igualmente, que sea súper provechosa la semana y que le vaya súper bien hoy día en la prueba. Bueno, se cerraron las tareas, ¿cierto? Se cerraron las tareas, están corregidas, están con la nota. Ah, y está puesta la nota en Full College también. Está todo eso hecho. Ya, está todo eso hecho. Las dos tareas, los que mandaron, ya está corregida, está puesta la nota en Moodle y está puesta la nota en Full College. Eso hice el fin de semana. Probablemente el 25 en la reunión los apoderados tengan los informes de nota. Probablemente. Los compañeros que deben evaluaciones, algunos que me prometieron en la sala de clase que lo iban a hacer, no lo han hecho. Incluso tengo a Valentina comprometida, Yaimara, Yasmín, Antonia, Flores, Antonia, Maura, Joaquín, Valentina, Catalina, todos tienen una guía de actividades muy sencillas, 7 preguntas en su correo institucional y no la han hecho. Algo muy sencillo. Revisen sus correos institucionales. Ahí está la forma de cerrar el semestre. ¿Quién se compromete? Déjenmelo ahí en los comentarios. No cuesta nada, son apenas 7 preguntas muy sencillas. ¿Ya? Y algunos compañeros ya lo han hecho. Les recuerdo el enlace de Meet. Maura, buenos días. Recién le acabo de mencionar, Maura, entre los que tienen evaluaciones pendientes. Usted se comprometió en la sala de clase a realizarla y no lo ha hecho. Enlace de Meet de emergencia, les recuerdo, aquí, ¿cierto? Para la prueba, hoy día a las 3 de la tarde. Bajan, 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 y ahí está evaluación, enlace evaluación sumativa 4. Entonces entran ahí y yo voy a estar esperando que, si es que ustedes tienen algún problema con alguna pregunta, ¿ya? Otra cosa es que desde la próxima clase empezamos acá, dictadura militar, ¿ya? Y ahí van a empezar a aparecer las videoconferencias, las tareas y las pruebas, ¿ya? Aquí, en el OA 16, ¿bien? Ya, es una explicación que tengo que hacer. Otra. Tenemos prueba hoy a las 3 de la tarde. La prueba el profesor no la cierra, ¿ya? No la cierra. Yo sé que algunos profesores la cierran, yo no la cierro, ¿ya? Si durante la prueba tienen un fallo, por ejemplo, se les corta la luz, se les corta internet, ¿ya? Y la prueba no la pueden terminar, ustedes saben que deben comenzarla otra vez desde cero. Y la única forma de hacer eso es enviándole un correo al profesor. Siendo profesor, tuvo un fallo en la prueba, me puede abrir otra y yo la abro. Cuando yo abro esa otra prueba, si otro compañero ya la hizo en la primera instancia, no vaya a hacerla de nuevo, porque pierde tiempo usted y pierdo tiempo yo, porque solo la califico una vez. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Recuerden, por favor, diría que tenemos una síntesis, ¿ya? Pero una síntesis no es en base al contenido. Es un regalo prácticamente. Es una síntesis hecha en base a la prueba que vamos a tener a las 3 de la tarde. ¿Ya? Por lo tanto, si bien deben estudiar todo el contenido para tener una buena comprensión del proceso, ¿ya? Esta es la síntesis de la prueba. ¿Ya? No es retroalimentación, es la síntesis de la prueba. ¿Ya? Así que pongan mucha atención a esto y cuenten con este material al momento de hacer la prueba. ¿Ya? Al momento de hacer la prueba, a las 3 de la tarde, este material debe estar visible en alguna parte, porque esta es la base. ¿Alguna pregunta hasta aquí con todo lo que he dicho? ¿No? Ya, perfecto.
Súper, entonces. Ya, gracias. Gracias, Miguel y Diego. Entonces vamos con lo que tenemos para el día de hoy. Ya. Entonces ahí ya se ve, se escucha, estamos presentando y podemos ir con nuestra síntesis. ¿Ya? Ya. Vámonos a la clase 1. A la clase 1 de esta temporada, ya cuando yo dije, miren, empezó la Guerra Fría y no hay una guerra tibia ni una guerra caliente, sino que es la Guerra Fría. ¿Qué me dijeron? Pero profesor, ¿qué es este enfrentamiento y a quién enfrenta? ¿De qué se trata? Bueno, aquí vamos. Vámonos al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Si bien Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Protagonistas de este proceso, eran aliados, ¿ya? Esa alianza terminó. Porque un país, Unión Soviética, ¿ya? Defendía todos los ideales del socialismo, sistema económico, político que explicamos, y por otro lado, el Estados Unidos defendía todos los ideales del capitalismo. Por lo tanto, se produce una pugna, una lucha irreconciliable entre estos dos grandes potencias que se alzan después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Estados Unidos. Les recuerdo que la Unión Soviética está reducida a polvo, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo también las consecuencias, pero sabemos que Unión Soviética tiene 26 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, no está al nivel. Pero Estados Unidos se alza como gran potencia. Por lo tanto, la Guerra Fría es este gran enfrentamiento político, económico, social, cultural, como vimos en algunas imágenes de cómics, ¿cierto? Ideológico, que comienza tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Entre quién? Anoten ahí para que les recuerde. ¿Entre quién? Estados Unidos, que lidera el bloque capitalista, y la Unión Soviética, que lidera el bloque del este socialista o comunista. ¿Ya? Ahí está simbolizado, ¿cierto? Por el tío Sam y el oso soviético que está ahí con la olla y el martillo, ¿cierto? Ya. Algunas características, por supuesto, Estados Unidos representa el régimen capitalista y se adjudica la libertad, ¿cierto? Son los liberales del periodo. Por otro lado, la Unión Soviética es un régimen socialista centralizado económica, política y socialmente, o sea, el Estado se hace cargo de todo, de la sociedad, qué educación va a tener el joven, qué tipo de economía vamos a tener centralizada, por lo tanto, todos los medios de producción están en manos del Estado, el Estado decide qué producir, para quién producir, cómo producir, ¿ya? Por lo tanto, una economía bastante centralizada. Estados Unidos, grandes libertades individuales, la tierra del McDonald's, la tierra de la prosperidad, ¿cierto? Y la propiedad privada se defiende con todo, ¿cierto? Nadie se lo puede quitar. Por otro lado, las libertades individuales en la Unión Soviética están bastante restringidas, ¿cierto? No hay libertad de prensa, no hay libertad de desplazamiento. Pensemos luego en el muro, ¿sí? Que no permite libertad de desplazamiento. No hay una buena libertad de culto. No hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión. En Estados Unidos, entonces, pues lo podemos resumir en una poca intervención del Estado. Por otro lado, en la Unión Soviética no hay límite, ¿ya? Pensemos hoy día en China, donde si usted en China quiere usar WhatsApp, no puede. En China, donde si usted coloca en el buscador chino, porque no hay Google, usted coloca libertad para el Dalai Lama, llega la policía a su casa. ¿Ya? Muy restringidas las libertades individuales. ¿Bien? Hay algo importantísimo en este proceso que es la división de Alemania. Vámonos a la reunión de Yalta, ¿cierto? Donde se reúnen los cuatro grandes de la Segunda Guerra Mundial, los líderes, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con Alemania cuando termine la guerra? Para que nunca más haya una tercera guerra mundial. Si Alemania, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bueno, no queremos una tercera. Dividámosla. Un sector para Estados Unidos, otro para Inglaterra, otro para Francia y otro para la Unión Soviética. Los cuatro grandes vencedores, ¿cierto? ¿Ya? Se la dividen en esta conferencia. Termina la guerra y efectivamente se divide, ¿cierto? Pero resulta que con el tiempo, esta división simplemente queda en una Alemania del Este bajo la órbita soviética y una Alemania de Occidente bajo la órbita capitalista de Estados Unidos. Y a su vez, grande Francia, qué elegancia la de Francia. Y a su vez, la capital, Berlín, que es la capital de Alemania del Este, también se divide. ¿Ya? Queda dividida.
Una bajo la influencia soviética, otra bajo la influencia de Estados Unidos, ¿ya? Y de 1961 se va a extender y se va a construir un muro que va a dividir a ambas Alemanias, ¿ya? Las va a dividir hasta 1989, como vamos a ver en un proceso más adelante, ¿cierto? Y este muro tiene como finalidad a impedir que la gente de la Alemania del Este soviética se vaya a la Alemania, al sector capitalista de Estados Unidos. ¿Bien? Ya. Hay algunas características. No quiero dejar de mencionar que este es el gran hito que divide al mundo bipolar, ¿cierto? Hablan de una cortina de hierro invisible, ¿cierto? Que nos permite ver al otro lado de esta cortina y que todo ahí funciona bajo un secretismo donde el Estado lo controla todo, en el lado soviético, ¿ya? Pero esto ya queda definitivamente dividido el mundo bipolar. Hay ciertas características, pero quiero tocar esta, ¿cierto? Ellos viven bajo una constante amenaza atómica. Esta generación vio el lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, el miedo es constante. Ellos vieron que murieron 100.000 personas en un segundo, con las secuelas que quedaron para más adelante y la ciudad completamente destruida. Por lo tanto, dicen, bueno, esto no puede volver a ocurrir, ¿cierto? De ninguna manera. Pero ya sabemos que la Unión Soviética, Estados Unidos y luego otras potencias tienen armas nucleares. Por lo tanto, a las dos bombas, mire, no sabía Felipe, o sea, una persona estuvo, miren, interesante lo que dice Felipe, o sea, una persona estuvo en Hiroshima, sobrevivió, luego se fue a Nagasaki y justo allá lanzaron la segunda bomba. Buena o mala suerte, interesante, lo voy a investigar. Gracias por el dato. Entonces, vivía bajo constante amenaza, ¿cierto? Oye, si Estados Unidos lanza las bombas a la Unión Soviética le va a responder y utilizan un concepto, por lo tanto, que es destrucción mutua asegurada. Ahí no va a sobrevivir nadie, no va a quedar nada, ¿cierto? Toda la gente va a morir y no solamente eso, sí que ahí no va a crecer nada más, ¿ya? No va a crecer nada más. No, no va a quedar nada. Por lo tanto, viven bajo una constante amenaza. Miren, la bomba SAR, por ejemplo, increíble el daño que puede ocasionar. Y esta imagen es muy decidora, ¿cierto? Ustedes deberían poder explicarla. Las bombas están, la amenaza constante está, pero, por otro lado, deciden combatir de manera convencional. Por eso el simbolismo de los arcos y flechas, ¿cierto? Porque las bombas atómicas, si son lanzadas, van a ocasionar una destrucción mutua asegurada, ¿ya? Durante la Guerra Fría surgen movimientos bastante particulares, entre esto el movimiento del hipismo, ¿cierto? Que es un movimiento contracultural, pacifista, ¿cierto? Libertario, que está muy en contra de la guerra. Pensemos que paralelo a esto, durante la Guerra Fría, hay una serie de conflictos internacionales en los cuales, si bien no participa directamente enfrentándose a las potencias, sí participa Estados Unidos y la Unión Soviética apoyando a uno u otro bando. Exactamente, Diego. La amenaza siempre está, ese es el problema. La amenaza siempre está, pero es más que todo disuasión. Reforzando la diapositiva anterior, es disuasión, porque ellos saben y todos sabían lo que iba a pasar si es que las bombas eran lanzadas. Ese era el problema. ¿Ya? Por lo tanto, era disuasión. No las queremos usar, pero las tenemos, ¿ya? Volviendo al hipismo, ¿cierto? Que esto es muy importante para la prueba. Estas personas postulaban el amor libre. Mire ahí la foto dice, hace el amor, no la guerra. ¿Ya? Retomo lo de las guerras, habían guerras subsidiarias o indirectas, como la guerra de Afganistán, la guerra de Corea, ¿cierto? La guerra de Vietnam, en que si bien Estados Unidos participó directamente en la guerra, no fue un enfrentamiento contra la Unión Soviética, sino que contra países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética. Este movimiento contracultural, el hipismo, también postulaba la vida en comunidad, en comunidades ecológicas, donde se consumiera libremente la droga, no había ningún problema con eso, ¿ya? Para ellos no había ningún problema con eso. Pero eran criticados por la izquierda y por la derecha, porque la pregunta era, bueno, ¿quién los financia? Son jóvenes que siguen viviendo en una sociedad capitalista, pero finalmente no cambian nada,
porque se benefician del capitalismo. Por otro lado, para Estados Unidos, esta gente como no trabajaba y solamente buscaba tener más derechos, eran los comunistas en Estados Unidos. ¿Ya? Los ninis, quizás vivía, ¿cierto? Ni estudia ni trabaja, podría ser, claro. ¿Ya? Y se caracterizaban, ¿cierto? Por el pelo largo, las drogas, muchos colores, flores en su vestimenta, ¿cierto? ¿Ya? Eso es el hipismo. Bueno, salimos de este mundo bipolar, que es cierto, tiene muchas otras características que ustedes debieron haber estudiado, y de esta sociedad que tiene mucho otro contexto también, como por ejemplo el tipo de música, el rock, las películas, ¿cierto? Y todo eso también debe estar estudiado, el tipo de música que va a llegar a Chile, ¿cierto? Que va a llegar a Chile, ¿ya? Pero me interesa más este proceso. ¿No? La Guerra Fría inevitablemente es un proceso histórico que va a llegar a Latinoamérica, de una forma u otra. Entonces, para esto tenemos que tomar el avión y viajar de Europa. Ahora nos vamos a Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Lo explicamos. Cuba sabemos que es un país que hasta 1898 dependía de España. Era colonia española y todavía habían esclavos, increíblemente. ¿Ya? Por lo tanto, Cuba inicia su guerra de independencia contra España. En esto es apoyado por Estados Unidos, ¿ya? Que apoyan a los rebeldes cubanos. ¿Bien? Los rebeldes cubanos, con apoyo de Estados Unidos, logran la independencia. Finalmente los españoles son expulsados. Pero Cuba, cuando dice, bueno, por fin soy un país independiente, a Estados Unidos le dice, bueno, yo te ayudé, te apoyé en tu independencia, por lo tanto, ahora vamos a poner un gobierno que obedezca a nuestros intereses en Cuba, porque también a nosotros nos interesan todos tus recursos económicos, desde ya la caña de azúcar. Así que imponen un documento que se llama Enmienda Platt, solo porque el apellido del senador que lo creó es Platt, en 1901. Por lo tanto, con esto Estados Unidos logra establecer un gobierno en Cuba, un gobierno cubano, pero que obedezca a sus intereses, ¿ya? En el Estado cubano. Bueno, esta enmienda se mantiene hasta 1934, donde Cuba prácticamente se empobrece, ¿cierto?, debido a la extracción de sus recursos naturales. ¿Qué pasa mediados de siglo? Saltemos a mediados de siglo. Ese era el contexto. 1952, don Fulgencio Batista, militar. Por supuesto, todo esto del imperialismo norteamericano, que en clase lo vimos mucho más atrás, ¿se acuerdan? Porque partimos en clase con la doctrina Monroe. América para los americanos. Pero en realidad era América para los americanos, for the Americans, ¿ya? No para los americanos latinoamericanos nosotros, así que eso tiene que estar estudiado. Y después con la doctrina de Truman. Entonces este presidente, Fulgencio Batista, dio un golpe de Estado, se hizo dictador, ¿cierto? Y es bastante corrupto y solamente busca el enriquecimiento personal, ¿cierto? Y es pro Estados Unidos. La doctrina Truman, para Diego y para todos los compañeros, es la doctrina que se impone una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, con el presidente Harry Truman, como una forma de detener el avance del comunismo hacia América. ¿Ya? Una forma de detener el comunismo en América, ¿ya? Bueno, y promueve la influencia de Estados Unidos, o sea, Fulgencio Batista entrega todos los recursos naturales de Cuba a Estados Unidos, ¿cierto? Liberaliza el comercio, pero es bastante corrupto también, ¿no? Hay bastantes problemas con Fulgencio Batista. Por lo tanto, surge una generación, la del 53, que es un intento, en ese año, de derrocar al gobierno de Batista, ya liderado por un caballero que se llama Fidel Castro. Se llamaba, ya falleció, ¿cierto? ¿Ya? El intento es derrotado, fracasa, ¿cierto? Pero él dice, lo voy a intentar de nuevo. ¿Ya? Él es juzgado incluso, pasa tiempo en la cárcel, es liberado, y él dice, la historia me absolverá. En 1956, ¿ya? En 1956, él realiza un segundo intento revolucionario, y este consiste en un desembarco en una playa cubana con 80 guerrilleros, bastante poco, ¿ya? Pero ante la magnitud de la pobreza, sobre todo en el sector del campesinado cubano, gana bastante adherente en la revolución. Y son reclutados y luchan por Castro. Poco a poco, esta revolución que parte del 56 comienza a inflarse, un efecto ahí bola de nieve, ¿ya? Y esta revolución al cabo de 3 años triunfa.
el 59, el 1 de enero. ¿Ya? Al mando de Fidel Castro, triunfa la Revolución Cubana, derroca y derrota a Fulgencio Batista y a su ejército. E inmediatamente establece reformas. La reforma agraria. Oiga, usted tiene mucho terreno, se lo vamos a quitar y lo vamos a repartir entre los campesinos porque la tierra es del que la trabaja. Claro. ¿Ya? Oiga, usted es norteamericano, ¿sí? Sus empresas son norteamericanas, ¿sí? Se las vamos a expropiar, se las vamos a quitar. Váyase a Estados Unidos. No lo queremos aquí. ¿Ya? Váyase. Pero mi empresa, no me interesa. Su empresa va a pasar al Estado cubano. ¿Y me van a pagar? No. Ese es el origen de lo que hoy llamamos embargo económico, porque el gobierno norteamericano dice, no voy a comerciar más con Cuba, mis empresas no comercian más con Cuba. Y ese es el origen del embargo, no bloqueo. ¿Bien? Ya. Y por supuesto, nacionaliza recursos naturales. Sí, exactamente, Diego, eso es lo que acabo de explicar. Claro, como se expropiaron las empresas norteamericanas, pero no hubo un pago a cambio, bueno, va a tener que pagar las consecuencias, no comercio más contigo. Ninguna empresa norteamericana comercia con Cuba. Ustedes van a leer, pero en algunos gobiernos norteamericanos esto se ha reducido el embargo y en otras se ha ampliado el embargo. Claro, sí, depende del gobierno norteamericano de turno. ¿Ya? Ya está. Y Estados Unidos, ¿ya? Ante esto reacciona. ¿Reacciona con qué? De la siguiente forma. Un grupo de disidentes cubanos que no están conformes con el gobierno de Fidel Castro se organiza en Estados Unidos, en Miami. Miami me lo confirmó. Exactamente, tal como dice Diego, hay ciertos gobiernos que endurecen el embargo y otros que abren un poco el embargo. Ahí depende del gobierno de turno, pero siempre se ha mantenido. ¿Ya está? Listo. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? Ya lo mencionaba, hay un grupo de disidentes cubanos no conformes con el gobierno de Castro y que son entrenados, equipados y organizados por Estados Unidos en Miami. Miami me lo confirmó, que queda cerca de Cuba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces Estados Unidos los organiza, los prepara y los equipa. ¿Ya? Por mientras, con este problema del embargo, ¿cierto? La situación económica en Cuba es bastante precaria, pero cuenta con el apoyo de la Unión Soviética inmediatamente y dice, mira, no tengo quien me compre el azúcar que me compraba Estados Unidos. Y la Unión Soviética le dice, yo te lo compro. Pero mira, no tengo petróleo, porque el petróleo me lo vendía a Estados Unidos. Y la Unión Soviética le dice, yo te lo vendo. ¿Ven? Entonces, poco a poco comienza un acercamiento a la Unión Soviética, pero todavía no es concreto. Retomo el problema de los exiliados. Estos exiliados son organizados por Estados Unidos, específicamente por la CIA, ¿ya? La central de inteligencia, ¿cierto? Esa central de espionaje, para que me lo comprendan, ¿ya? Y son preparados una operación militar, ¿ya? Que busca derrocar a Fidel Castro. Para esto, toda esta operación militar, apoyada por Estados Unidos, cruza el Mar Caribe hacia la isla y desembarcan en 1961. O sea, la Revolución triunfa el 59, el 61 se produce esta operación y desembarca en Bahía de Cochinos. Exactamente, tío. Específicamente en una playa que se llama Playa Girón. Si alguien conoce al cantante Silvio Rodríguez, cubano, él tiene una canción que se llama Playa Girón. ¿Ya? Y lamentablemente para las tropas que intentan invadir la isla, son aplastadas en 65 horas, derrotadas absolutamente. Triunfo de las tropas de Fidel Castro. ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? La revolución es apoyada por todos los sectores en Cuba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque derrotamos a una operación preparada por Estados Unidos. Por lo tanto, obtiene prestigio la revolución cubana dentro de su territorio. Por otro lado, la amenaza interna, estos disidentes, quedan neutralizadas, no hay más intentos de invasión. Y al mismo tiempo, la revolución cubana ya definitivamente se acerca a la Unión Soviética. Recuerden la lámina en que sale en el diario y Fidel Castro dice, me declaro marxista, comunista, marxista, leninista, ya definitivamente se va al lado de la Unión Soviética. ¿Ya? Ya está. Y ante esta situación, América Latina contiene el aliento. Porque dice, ¿vieron lo que pasó? Una isla chiquitita, la revolución triunfante de Castro tuvo tanto...
Claro, por supuesto. Miren, es súper importante lo que dice Diego para la prueba, se me ocurre. Miren, ¿saben por qué? Porque pensemos en cómo vivía el campesino antes de Castro, ¿ya? En el gobierno de Batista. Pobre, pero muy pobre, sin acceso absolutamente a ningún tipo de recurso. Por lo tanto, si llega Fidel Castro y Fidel Castro le dice, yo ofrezco todo esto y todo esto es lo que vamos a lograr, y se dan cuenta que es real porque destruyeron una invasión norteamericana, ¿ya? Se le quitaron todos los medios de producción a las empresas norteamericanas y se entregan al pueblo, a la revolución, al Estado cubano, y ahora el campesino tiene acceso. Claro, por supuesto, claro que sí. Miren, excelente el comentario de Diego, yo creo que ahí está la respuesta de la prueba. Sí, claro, siempre para intentar dividir entre bueno y malo. Hay un dicho muy antiguo, para que nadie nunca lo olvide, que dice, divide y vencerás, ¿ya? Dividir entre los buenos y malos. Hay que buscar un enemigo interno, como ya lo vamos a ver durante la Guerra Fría más adelante. ¿Recuerdan los que estudiaron ese concepto del enemigo interno? Ya, ¿ven? Ahí está. Siempre vamos a buscar un enemigo interno. Ya lo vamos a ver más adelante en el caso de el enemigo interno aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Con la doctrina de seguridad. Bueno, aquí se pregunta a toda Latinoamérica, bueno, ¿y qué hacemos? Miren, una isla chiquitita le ganó la guerra, no la guerra, destruyó una operación preparada por Estados Unidos. Ganaron una revolución, la llevaron a cabo y ganaron. Esa es la solución, pero claro, esa es la solución, eso es lo que hay que hacer. Miren, una revolución y todo lo que ganaron. No queremos más reforma. Hay un sector que lo dice. No queremos más reforma, ¿ya? Porque siempre nos han prometido lo mismo. Entonces aquí surge esta gran pregunta en esta foto que seguramente va a haber que explicar en la prueba, donde en América Latina se preguntan los gobiernos, ¿reforma o revolución? La reforma, el camino que siempre hemos empleado a través del voto, es lento, ¿cierto? Una vía democrática. La ley tiene que ir al Parlamento y nunca se generan grandes cambios. Cambia un poquito de esto, un poquito de lo demás allá, lo demás acá, ¿ya? Pero hay otro sector más cercano a la izquierda, más radical, más dura, ¿cierto? Que dice, no, no. Miren, Cuba, ese es el ejemplo a seguir. La revolución lo cambia todo, de manera estructural. Cambia la sociedad, el Estado, la economía, la ideología, la cultura. Es una vida rápida, ¿cierto? Esa es la solución. Problema, podríamos decir hoy, es por la vía armada. Esto se soluciona a balazo, no de otra forma. No es una vía pacífica, ¿ya? Por lo tanto, esa imagen, ¿cierto? Hasta el cansancio, le dice, mi hijita, le dice Estados Unidos a través del tío Sam, ¿cierto? Ese caballero del tío Sam. Le dice, mijita, ¿qué danza bailaremos? Y la niña, que es Latinoamérica, ¿cierto? Eso sale en el vestido de ella, Latinoamérica, le dice, bailaremos al compás del che, 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 porque ahí está el Che Guevara, ¿cierto? Líder de la Revolución Cubana. No voy a bailar más a tu ritmo, tío Sam, Estados Unidos. Voy a bailar al ritmo de la Revolución Cubana. No se olviden de esto para la prueba. Esa es la explicación, ¿ya? Listo. Respuesta en América Latina ante esto, ya que eligen el camino de la revolución. Surgen grupos guerrilleros, ¿cierto? En toda Latinoamérica proliferan los grupos guerrilleros, ¿cierto? Porque la revolución es por la vía armada, ¿ya? Y esta vía armada se fija en quién, como aliado, en el campesinado. Montonero, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, posteriormente en Chile va a ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, la FARC, ¿cierto? Que en algunas oportunidades ya cuando regresemos a la democracia se van a desviar por el camino del narcotráfico. Eso es otra historia. Pero en este momento la historia es esta. ¿Hacia quién apuntan? Hacia el campesinado. Oiga, pero usted mire cómo vive. ¿Qué tiene usted? Nada, hay una ruca, una choza. Y los animales del patrón. Y la tierra del patrón. Ya pues, yo le ofrezco esto. Únase a la revolución. Y juntos vamos a triunfar. Y todo esto va a ser para usted. ¿Ya? No vamos a dejar más que el imperialismo norteamericano sea el dueño de nuestros recursos naturales, de nuestra tierra, ¿ya? Esto es lo que nosotros le estamos ofreciendo. Únase, porque solo a través de la revolución, caballero, vamos a lograr cambios profundos, rápidos, grandes transformaciones estructurales, ¿ya? Porque usted, ¿cuántas veces le han prometido cosas? Siempre nos han prometido de todo, que vamos a tener agua, que vamos a tener animales, que van a repartir la tierra, ya. No, si a ustedes siempre le han prometido eso. Ahora nosotros, ahora sí, nosotros se lo prometemos,
pero tiene que ser por la vía armada y nosotros vamos a acabar con todo ese imperialismo que le quita a usted los... Por eso surgen movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica, ¿ya? Que buscan seguir el ejemplo de la Revolución Cubana. ¿Cómo responde Estados Unidos? Responde de varias maneras. Vamos a ver algunas, que son las que más me interesa que recuerden, porque esto ya es materia pasada. Económicamente, Estados Unidos dice, mira lo que está pasando en América Latina. Mira lo que pasó en Cuba. En Cuba, claro, se vinculó, ¿cierto? Para poder, Diego y compañeros, identificar quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo aquí? Estados Unidos. Claro, o sea, es el capitalismo, ¿ya? Es el capitalismo. ¿Pero quién es el representante? Claro. ¿Quién es el representante? Estados Unidos. Sí, fue una mala interpretación. Claro, se fue desvirtuando. Después cada uno llevó a cabo su propio proyecto. Más adelante se van a dar cuenta que el proyecto del presidente Salvador Allende, que vamos a ver en la siguiente temporada, si bien ellos ven el ejemplo de la Revolución Cubana, pero es muy distinto. Recuerden la frase de Salvador Allende, si es que han escuchado por ahí a sus padres, a sus abuelos, vamos a hacer una revolución, pero con sabor a empanada de vino tinto, a la chilena, ¿cierto? Un socialismo a la chilena. Ya está. Entonces Estados Unidos dice, ya, ¿cómo evitamos que todo el resto de los países de Latinoamérica se contaminen y sigan el ejemplo de la Revolución Cubana? Ya, vamos a hacer varias acciones, pero una de estas acciones va a ser la siguiente. Vamos a prestar dinero a quien lo necesite de los países de Latinoamérica, incluso les vamos a entregar dinero, ¿ya? Sin pedir nada a cambio, entre comillas. ¿Para qué? Porque si hacemos esto, ¿ya? Vamos a evitar que estos países caigan en la órbita de la Unión Soviética, ¿ya? ¿Y qué van a hacer con este dinero? Con este dinero van a impulsar su desarrollo. ¿Lo van a ocupar en qué? No se lo van a malgastar. Lo van a ocupar en material, tecnología agrícola, educación, vivienda, mejorar la salud, e incluso Estados Unidos le dice a los países de Latinoamérica, eso que hizo Fidel Castro en Cuba, la reforma agraria, dividir la tierra y entregársela a los campesinos, ustedes tienen que hacerla. Con ese dinero, paguen a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes, a los dueños de la tierra, paguen por la tierra. Sí, se la van a quitar, pero paguen por la tierra y le reparten, aunque sea un poquito al campesinado. Claro, en lo político y en lo militar, ¿cierto? En lo político y en lo militar sería el Plan Cóndor, que ya vamos a ver más adelante. Me parece que la diapositiva está en la prueba. Si no, les puedo recordar más adelante qué es el Plan Cóndor, ¿ya? Pero incluso yo mandé un libro a una compañera que se interesó bastante acerca del Plan Cóndor, pero así lo podemos dividir, ¿cierto? Como dice Diego, me parece súper pertinente en lo económico, la Alianza para el Progreso. En lo militar y político podríamos decir sería el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas, ¿ya? Retomo con respecto a la reforma agraria. Estados Unidos dice, haga reforma agraria. Mire, le estamos pasando plata, haga reforma agraria. Páguele, pero páguele a los empresarios. No le quite la tierra como Castro. Estados Unidos dice a los países latinoamericanos, quítele la tierra a los empresarios, un poco, páguele a cambio, repártala a los campesinos. ¿Por qué van a decir ustedes? ¿Y por qué, profe? Porque Estados Unidos dice, es la única forma de detener la revolución, porque si no, los campesinos se van a alzar de todas maneras, de manera revolucionaria. En cambio, si usted le entrega un pedacito de terreno, va a decir, oye, mira, pero qué bueno, estamos recibiendo terreno en nuestros gobiernos. Es algo que más adelante vamos a ver y vamos a conocer como reforma agraria de macetero. Porque es tan chiquitita, como un macetero, ¿cierto? Es como dividir la tierra de un macetero, es tan chiquitita, ¿cierto? ¿Ya? Y para eso también se va a ocupar el dinero de la Alianza para el Progreso que Estados Unidos va a proporcionar a las naciones latinoamericanas, ¿ya? Pero aquí nos vamos acercando a intervenciones políticas, ¿cierto? ¿Y por qué intervenciones políticas? Porque en lo político, si bien también tenemos la Operación Cóndor, ¿cierto?
en lo político militar. Netamente en lo político, Estados Unidos dice, prefiero, miren esto, dice, prefiero de todas maneras tener en Latinoamérica dictaduras de derecha militares que violen los derechos humanos, pero no tener procesos revolucionarios como el de Cuba. De ninguna manera, ¿ya? De ninguna manera. Porque eso puede hacer caer bajo la órbita del comunismo a toda Latinoamérica. Y recuerden que América, para los americanos, porque Estados Unidos dice, yo tengo todos mis intereses económicos aquí, el cobre de Chile, la caña de azúcar de los países del Caribe, el carbón de otro país, la carne argentina. Y si cae bajo la órbita soviética, se acabó mi área de influencia. Por lo tanto, no importa, voy a apoyar, ¿ya? Voy a apoyar con recursos, con inteligencia, me refiero a inteligencia, información. Sí, por supuesto, y mucho más que eso, o sea, mucho más que totalitarismo. O sea, prefiero que sean violados los derechos humanos a que aquí penetre el socialismo de la Unión Soviética y de Cuba, ¿ya? Por lo tanto, entrega recursos, entrega equipo, armas, entrega información, ¿ya? A los países latinoamericanos con el propósito de que no caigan bajo la órbita soviética. Exactamente, Diego. Súper buena esa reflexión, ¿eh? Súper buena, la voy a anotar por ahí. Prefiero muertos de la derecha a muertos por el socialismo. Y aquí tenemos, ¿cierto? Esto que decía Diego y que les nombraba yo, esta intervención ya política, pero más militar, ¿cierto? A través de la doctrina de seguridad nacional. Eso de la doctrina de seguridad nacional, ya les digo, ¿sí? El profe Bueno les dice que aparece, no se vayan a confundir con la pregunta respecto a esto, ¿ya? ¿Ya? Porque esto es un conjunto de principios, ¿cierto? Que están ordenados en una doctrina, ¿m? Que propone que las democracias occidentales, en este caso América Latina, no solo está amenazada por un enemigo externo, que es la Unión Soviética, ¿cierto? El enemigo externo, ahí a la Unión Soviética, del cual dice Estados Unidos. De este enemigo externo me hago cargo yo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo interno, ¿cierto? Siempre hay que crear un enemigo interno. ¿Y quién es este enemigo interno de la doctrina de seguridad nacional? Los partidos de naciones de izquierda. O sea, ¿quién es socialista? Enemigo interno. Comunista, enemigo interno. El guerrillero, enemigo interno. El que reparte los panfletos, ese es el enemigo interno. Y el externo, la Unión Soviética, no lo olviden, externo, la Unión Soviética. Interno, ¿ya? Los partidos y organizaciones de izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo combatimos a ese enemigo interno si ese enemigo interno no es un soldado, no usa uniforme? ¿Cómo lo combatimos? ¿Ya? Si se ven todos iguales, ¿cierto? Bueno, Estados Unidos piensa en eso y crea la Escuela de las Américas en el 46. Mire, cuando la crean, ¿ya? Y a esa escuela van oficiales. Claro, es lo contrario de lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Eso es súper buena también explicación para ser incluida en la pregunta, o si es para tomar una buena decisión, si es de verdadero o falso, de alternativa, ¿cierto? En que se produce una división. Nuevamente estamos divididos entre buenos y malos. Y esa división la podemos ver hasta el día de hoy. Periódicamente nos vamos dividiendo entre apruebo y rechazo, entre el candidato A y el candidato B, y eternamente nos vamos dividiendo entre un sí y un no, el 89, ¿cierto? Por lo tanto, tiene mucha razón, Diego. Y esta Escuela de las Américas van los oficiales de los países latinoamericanos, del ejército, a entrenarse. ¿En qué? En cómo combatir a este enemigo interno que no usa uniforme. Por lo tanto, hay que identificarlo. Una vez identificado, hay que detenerlo. Y si lo detengo, lo torturo y le saco información a golpe, ¿cierto? Violo sus derechos humanos. Y finalmente, cuando ya entrega la información, ese prisionero ya no es útil, por lo tanto, es ejecutado y desaparecido, ¿cierto? Como lo vamos a ver más adelante. Mire, todo esto es lo que ocurre con la intervención militar. ¿Bien? Bien, nos vamos a tomar el avión y nos vamos de América Latina y nos vamos de nuevo a Europa. ¿A qué año? Mire, 85 al 91, en la Unión Soviética, gobierna este caballero, el de la manchita, Mikhail Gorbachev. ¿Mm? Y Gorbachev, que va a ser un gobierno bastante particular, él dice, se da cuenta que la Unión Soviética está en crisis, una crisis sobre todo económica.
¿ya? Sobre todo económica, porque tiene que sostener a toda esta gran cantidad de naciones que pertenecen a la Unión Soviética, ¿cierto? Ya. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y otros países, ¿ya? Y los tiene que apoyar económicamente, ¿cierto? Con recursos. Por lo tanto, es muy grande el aparato estatal y militar que debe sostener además, militar porque debe, ¿cierto?, sostener la Guerra Fría. Por lo tanto, él dice, todo el sistema socialista, hay que hacerle transformaciones. No se puede seguir manteniendo así como está. E implementa dos reformas, dos procesos de reforma. El primero, perestroika, que literalmente es reforma, ¿cierto? Y con esto va a liberalizar el sistema económico, ¿ya? Démosle iniciativa a los privados. Dejemos que poco a poco hayan empresas que entren a invertir, ¿cierto? No controlemos mal los precios, porque eso es lo que está generando la crisis. Mira, si todo Occidente se volvió capitalista, nosotros nos estamos quedando atrás. Y la única forma de salir de este problema es la apertura al comercio. No ser más, como dijimos en la diapositiva 1, una economía tan centralizada que tiene todo controlado. Abrámonos al mundo. Por supuesto, todo un visionario, todo un profeta le está mirando allá. ¿Ya? Si el futuro era ese, inevitablemente. Por lo tanto, se abre al diálogo. Segunda transformación, Glasnost, que significa transparencia. Liberalizamos lo económico. Vamos con lo político. Tenemos que reconocer los errores del estalinismo, las torturas, las desapariciones, toda esa gente que mandamos a esos campos de trabajo que de los que hablamos que se llaman gulag, donde fueron enviados miles de personas y murieron miles de personas en Siberia, donde trabajaban de sol a sol. Hay películas acerca de los gulag. Todo eso tiene que terminar. Hay que abrir la libertad de prensa. Hay que liberalizar el sistema político. Liberemos a los presos políticos porque recordemos que no había libertad de prensa. Y si usted hablaba contra el régimen, el vecino lo denunciaba y se iba preso. ¿Ya? Pero tiene un problema. Hay un sector. O sea, sí, a imagen y semejanza de Estados Unidos, podríamos decir, ¿ya? Casi dice hay que ser como ellos, pero poco a poco, lentamente va a llegar el McDonald's aquí a la Unión Soviética. ¿Se acuerdan la foto que vimos? ¿Ya? Pero tiene un problema. Hay una parte del Partido Comunista Soviético que es ultraconservador y no quiere cambiar nada, ¿ya? Y este sector da un golpe de Estado, pero un golpe de Estado, o sea, con tanques, cañones, balazos, aquí muere gente. El golpe de Estado dura 3 días, el 91, ¿ya? Y fracasa. Y Gorbachev, ante esto, profundiza sus reformas. El resto de las naciones de la Unión Soviética, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, oye, pero mira qué ofertón, mira qué oportunidad. La Unión Soviética ya mira, está en crisis, está llevando a cabo 2 grandes transformaciones, le dieron un intento golpe de Estado, somos independientes. Y las naciones comienzan a declarar su independencia. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, ¿cierto? Todas esas naciones que vimos en el mapa, ¿cierto? Kazajistán, Turkmenistán y otras naciones con nombres casi impronunciables para nosotros, declaran su independencia. Por lo tanto, se comienza a desmoronar. De un momento a otro se comienza a desmoronar la Unión Soviética. Gorbachev se da cuenta de esto, da un discurso en un escritorio como el que estoy yo, con la bandera de la Unión Soviética de fondo, y dice, se acabó la Unión Soviética. Se acabó. Desde este segundo, la Unión Soviética deja de existir. 25 de diciembre de 1991. Sube un soldado a la torre, baja la bandera soviética, iza la bandera imperial rusa, blanca, roja y azul, y se acabó. Y de esa forma, se acabó. ¿Ya? De esta forma tan abrupta, se acabó. Ese es el proceso. Otro proceso que va a marcar, ¿cierto? El fin del mundo bipolar, ¿ya? Antes de la caída de la Unión Soviética, es la caída del muro de Berlín, ¿ya? Que como sabemos, dividía la capital, Berlín, entre una Alemania occidental y una oriental. No, icónico esto es. Los videos que están en YouTube hacen llorar, de verdad. Les recomiendo que vayan después a buscar videos a YouTube sobre la caída del muro de Berlín. Se construye el 61, pero aquí estamos en el 89. ¿Qué pasa en el 89? Ya había comenzado las reformas de Gorbachev, del Caballero de la Mancha, ¿cierto? Caballero de la Mancha, suena el Quijote. El Caballero de la Mancha en la frente. Sí, para allá vamos, claro. Para allá vamos, ¿cierto? A Malta nos vamos a ir pronto. Entonces, aquí en Alemania dicen, mira,
se están introduciendo reformas. La Unión Soviética ya no nos puede apoyar con recursos y con dinero, disminuye la Unión Soviética. Están comenzando a surgir protestas en la Alemania del Este, pidiendo más libertad, ¿ya? Y la gente también ya había encontrado formas de salir, de evitar los controles fronterizos saliendo por otros países como Hungría y Austria. Pero nuevamente voy a explicar, para los que no vinieron, que hay algo que es importantísimo. Hay una rueda de prensa, porque a una autoridad de gobierno de la Alemania del Este le pasan un papelito donde le dicen, mira, haz una rueda de prensa donde tienes que decir que se va a haber una apertura, van a bajar los requisitos para que la gente pueda salir de la Alemania del Este y cruzar al otro lado del muro, al oeste. ¿Ya? Listo. De a poco, va a ser de a poco, pero lo vamos a hacer. Él habla con los periodistas y un periodista le pregunta, ¿y desde cuándo se va a hacer efectiva? Y este personaje dice, queda mirando así con cara de me pillaron y dice, desde ahora. ¿Desde ahora? ¿Sí? Salen inmediatamente los periodistas, dan a conocer la noticia y miles de personas van al muro porque quieren cruzar al otro lado porque escucharon la noticia. Los guardias no se atreven a disparar, preguntan instrucciones, nadie sabe nada. Y ante la posibilidad de que se genere una matanza, los guardias se hacen de un lado y cruzan. Y cruzan. Y cruzan. Y cae el muro. Las imágenes son icónicas, como dice Diego. O sea, gente llorando, fuegos artificiales, champaña, familias que no se habían visto del 61 se abrazan. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Cae el muro, Unión Soviética retira las tropas que tenía ahí porque ya no tenía ninguna razón de ser, porque Alemania se va a reunificar. Recordemos que se había dividido ante el peligro de una tercera guerra mundial. Para que nunca más Alemania se levante, la dividimos. Esa fue la primera intención. Ahora se reunifica. Sí, una segunda reunificación. La primera ya se había producido después de la guerra franco-prusiana. ¿Se acuerdan? Por allá por abril, marzo, vimos eso. ¿Ya? Tuvimos una diapositiva acerca de la reunificación alemana, ¿cierto? 1870-71. Y comienza a penetrar la nueva economía, pues mire, se privatizan las empresas, que eso, capitalismo, ya comienza a llegar de a poco, ¿cierto? A la República de Alemania del Este, ya que estaba bajo la órbita soviética, y esto marca el primer torpedo que le llega a la línea de flotación a la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar, que poco a poco se va a sumergir, ¿ya? Y aquí estamos en Malta, ¿ya? Pocas semanas después de la caída del muro se reúnen, ¿ya? Se reúnen el presidente George Bush de Estados Unidos y el presidente Gorbachev de la Unión Soviética, y ahí hay un diálogo distendido, ¿cierto? Y dicen, bueno, esto ya los mejores amigos. Viñaray, se me quitó la frase de la boca. Viñaray, esos son los mejores amigos y te invito a tomar tecito a la casa, pero por favor, va, viene unas películas, ¿cierto? ¿Ya? Son amigos de toda la vida, íntimos, amigui, ¿cierto? Sí, claro, exactamente. He escuchado esa frase. Cayó, pero cayó para el lado izquierdo, claro, aplastó a la izquierda, claro. Junta, claro, amigotes, pues amigos, vamos a ver el partido a la casa. ¿Y qué es lo que hablan? Bueno, un acercamiento. Vamos bajando la tensión militar, vamos bajando la cantidad de bombas atómicas. Claro, todo amoroso después de que desde la guerra, mire qué importante es lo que dice Millaray, se habían mostrado los dientes, habían estado bajo la amenaza nuclear, habían vivido la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, ¿por cuántos años? Desde el 45 prácticamente hasta el 89, y ahora, no, sí, Juan, nosotros, no, siempre hemos sido amigos, ahora todo amoroso. Y ahí se produce el primer acercamiento, ¿cierto? Conversa, si bien no hay nada escrito, bueno, no nos vamos a lanzar bombas atómicas, vamos a cooperar en conjunto, ¿ya? Vamos a disminuir la cantidad de militares, vamos a retirar las tropas, ¿cierto?, de las zonas que tenemos ocupadas. Se produce un gran acercamiento. ¿Entre quién? Estados Unidos y Unión Soviética, ¿ya? Sí, claro, mire, Diego, de rebote, mire lo que dijo Diego, claro. Y el único bastión es Cuba, claro, porque si bien 78, 79 China había liberalizado la economía, ¿cierto? No importa el color del gato, lo importante es que case ratones, dijo un líder chino, Deng Xiaoping, y liberalizaron la economía, aunque políticamente siguen siendo socialistas, pero el gran bastión siguió siendo Cuba, se negó a aceptar este
esta transformación, este proceso. ¿Ya? Y vamos cerrando con, adentrándonos en la globalización, ¿cierto? A ver, sí, sí se va, y en Argentina ya se había ido, porque ya se había ido, o sea, la dictadura en Argentina había caído ya, Diego, hacía rato, el 82, después de las Malvinas, claro. Nos vamos adentrando en este proceso último, ¿cierto?, la globalización, y que tiene manifestaciones políticas, económicas, culturales, sociales, ¿cierto? Vamos a tocar solamente algunas, las que más me interesan para la prueba. Política, ¿cierto? Hay liderazgos mundiales de potencia económica, ¿cierto? Surge posteriormente China, triunfa el capitalismo en lo económico, yo creo que es lo más importante, ¿cierto? Se forman mercados regionales, oye, mira, si hay una gran apertura económica, vamos a comerciar UNASUR, Mercosur, nombres, ¿cierto?, de tratados económicos, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, mira, yo te mando carbón, yo te mando gas, pero mira, la carne argentina, ¿qué tienes tú, Chile? Arándanos y frutilla, bueno, podríamos hacer un intercambio, con China también comienza el intercambio, netamente en lo económico, por supuesto, triunfa el libre comercio, el capitalismo, y ese es el gran triunfador aquí, ¿cierto? Somos inundados por empresas transnacionales que llegan en búsqueda de recursos naturales, lo explotan, pero al mismo tiempo hay una gran inversión y sube el empleo, entonces, por lo tanto, y además está el pago de impuestos. Sí, siempre hay una amenaza en la parte política, una pérdida de soberanía porque comenzamos a firmar tratados y esos tratados, por supuesto, generan compromisos que después no se pueden negar, no solamente en el ámbito económico, sino que también en el ámbito político. Por ejemplo, Chile firmó tratados de derechos humanos, entonces Chile ya no puede retroceder. Dentro de ese Tratado de Derechos Humanos, Chile dice, voy a abolir la pena de muerte. Y por más que aquí gritemos y pataleemos, sectores que dicen que quieren pena de muerte, no se puede porque ya se firmó el tratado. Por lo tanto, se pierde soberanía. Súper importante. Y en lo cultural y en lo social, al mismo tiempo que nos vemos homogéneos, ¿cierto? Porque usamos la misma ropa, el mismo polerón, el mismo jeans con los rajados, ¿cierto? Al mismo tiempo, hay una gran diversidad cultural. Miren las olas migratorias, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Miren el problema, porque para ellos lo consideran un problema, las olas migratorias que van de África hacia Europa, ¿ya? Por lo tanto, hay una diversidad cultural. Sí, claro. Sí, claro, en el mundo militar, por supuesto que sí. Siempre se va a considerar el mundo militar el protector de la soberanía. Pero más es una soberanía territorial. Sí, una soberanía territorial, porque los militares no tienen nada que estar decidiendo cosas políticas. ¿Ya? La última vez no fue para nada bueno, ¿cierto? La intervención. Pero lo territorial, claro que sí. Por supuesto que sí es lo territorial. ¿Ah? Sí, 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 la pena de muerte solamente en el ámbito militar. Existe en Chile. Existe. Lo vamos a ver en tercero medio, con harta profundidad. Yo eso lo muestro en muchas clases. Y nos abrimos a las tecnologías de la comunicación, ¿cierto? Y de la información. Yo les contaba en clase, la Unión Soviética cayó en el 91 y yo en el 96 tuve mi primer computador con internet. Y el 97 tuve mi primer teléfono, que era como de este porte, un teléfono celular, que un poco más tenía que tomarlo con las dos manos, así de lo pesado que era, así, cambio, aquí comunicándome, ¿cierto? Y por supuesto también tiene algunas desventajas. El Estado pierde protagonismo, ¿cierto? Versus el particular, el privado, que ahora tiene el control, ¿cierto? De los medios de producción prácticamente. No podemos competir contra el comercio internacional porque vaya usted a competir con un mall chino, prácticamente no podría. Ya se concentra el capital en estas grandes empresas. Ustedes tienen ahí en Copiapó a la salida, tienen varias, salida norte de Copiapó, tienen varias grandes empresas. Sí, eso lo vamos a ver en la dictadura, Diego, por supuesto. Y se comienza a crear una hegemonía cultural, ¿ya? En que ya se pierden las identidades culturales locales. Miren ahora la discusión que está al prender la tele. ¿Hablamos o no hablamos mapudungun? ¿Y en qué momento hablamos? ¿Ya? Yo creo que hay muchos de ustedes que saben más palabras en chino y en coreano, a los que les gusta Blackpink y BTS, y que son del ARMY, incluso algunos. ¿Aquí alguien es del ARMY?
Ya me cuenta si alguien es del Army. Millaray se ríe sola. ¿Ya? Y que saben más palabras en ese idioma, mire, tal vez. Así que hay una construcción cultural que amenaza a las entidades locales. Parece que hablamos más chino y más coreano, ¿ya? Que habla de lo que hablamos mapudungun. Y esa discusión hoy día está, ¿ya? Mire, Millaray y Rocío me tinca que son del Army. Después le cuentan a sus compañeros qué es ser del Army, ¿ya? Claro, claro, claro. No, no le gusta para nada, ya. Bueno, pucha, Diego, si en cuestión de gustos no hay nada escrito, pero yo le puedo asegurar que Blackpink in your area. ¿Ya? Bueno, y ahí terminamos nuestra síntesis. ¿Bien? Um, ¿Qué les puedo decir sobre esto? Quiero recalcar una cosa. Lo que quiero recalcar es que voy a detener la grabación. ¿Ya? ¿Ya?